Bienvenidos a la cuarta conferencia de nuestro programa La Ciencia en Bicicleta. La posibilidad de que los ciudadanos de nuestra región tengan unos encuentros amables, emocionantes, con la gente que hace la investigación en Colombia y en algunos otros países que ya ustedes saben nos han acompañado y nos acompañarán en el futuro. El invitado de hoy es muy especial. Es la Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos, fundación que surge con los objetivos de preservar la diversidad biológica de Colombia, conservar los recursos naturales y promover la investigación. Pero que tuvo desde sus inicios la inteligencia de concretar estos loables objetivos apoyando los parques nacionales de Colombia. Una primera lección para tantos que tienen quizás propósitos similares, pero que no logran trascender a la acción eficaz y efectiva por no entender que la política pública es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los gobiernos. La Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos ha logrado en sus cortos años de existencia sumar mucha gente, muchos recursos económicos y muchos recursos técnicos a los propósitos de los parques nacionales. Quiero destacar su programa de voluntariado que crece y que logra que más ciudadanos de Colombia y del mundo se vinculen responsablemente y conscientemente a los propósitos de la Fundación Malpelo. El voluntariado Explora que estamos construyendo tendrá que aprender mucho de la Fundación Malpelo. Sin duda Colombia tiene muchos regalos de la naturaleza, pero para que nosotros mismos los reconozcamos, para que la humanidad lo entienda y lo acepte, se requiere un trabajo arduo como el de estos amigos de la Fundación Malpelo. El valor universal excepcional por estética, por valor natural y por valor científico de Malpelo se ha logrado gracias al trabajo de este grupo que hoy se ve recompensado con el acontecimiento cultural ambiental más importante de los últimos años del país y es la declaratoria de Malpelo por parte de la UNESCO como Patrimonio Universal de la Humanidad. Qué grata noticia recibimos el 12 de julio cuando se recibió en Helsinki este reconocimiento gracias a la gestión de colombianos como los de la Fundación Malpelo. Dos personas están desde siempre en esta tarea de la Fundación. Sandra Besudo, su directora, que lamentablemente no pudo acompañarnos, y Mario Silva, que representan los orígenes y los valores más importantes de la Fundación. Mario Silva tiene un título muy especial, es guardaparque marino, integrante del primer crucero de investigación científica colombiano a la isla Malpelo, apasionado practicante de la conservación que caminando por Colombia ha percibido el mágico valor de la vida y algunas de las razones que nos obligan a protegerla. Ha sido un promotor y defensor de la construcción de una cultura y una honrosa forma de vida del arte de trabajar para esos espacios maravillosos que son los parques naturales de Colombia, del arte de ser guardaparque, guardabosque o en términos amplios, como ellos mismos lo definen, practicantes de la noble labor de proteger la vida. Esas personas con un objetivo de vida que fue maravillosamente resumido por el comandante Cousteau como gente para entender, para amar y para proteger. Para el Parque Explora y para Medellín y Antioquia, Mario, es un honor que la primera de las exposiciones que se hacen después de haber recibido el premio ustedes sean en este escenario del Parque Explora. Es un honor. Muchas gracias, un abrazo a Sandra y un abrazo por anticipado a ti, Mario, por acompañarnos. Muchas gracias.
Bueno, es un gusto absoluto para mí, para la Fundación y para todas las personas que trabajamos por la conservación marina, el estar en este espacio el día de hoy. Agradecer al doctor Rafael, a Parque Explora, a la Alcaldía de Medellín, especialmente a ustedes, las personas de Medellín, el brindarnos este espacio el día de hoy. Traigo un saludo muy especial de la señora Sandra Besudo, que es nuestro motor en todo este proceso de conservación marina, y nuestra apasionada como defensora de ese espacio fantástico que es Malpelo. Hoy tengo el placer de estar con ustedes para contarles sobre un sitio de esos lugares que apasionan de Colombia, y es la isla Malpelo. Vamos a iniciar un poco para ambientarnos con unas imágenes. Entonces, por favor, vamos a ver las imágenes. Un poquito para explicar el asunto de las últimas imágenes. Eso que se le estaba colocando ahí, el buzo en apnea, en inmersiones sin tanque, es para poder hacer el seguimiento de los tiburones. Únicamente hasta hace tal vez unos 5 años para acá, la tecnología humana ha permitido los elementos necesarios para poder seguir a los tiburones. Antes no teníamos idea de qué hacían ellos, para dónde se iban, y esos aparaticos que se le colocaron ahí, que ustedes vieron que llevaba el tiburón, eso nos está permitiendo seguirlos. Les hemos colocado de 2 tipos, que son unos satelitales y unos acústicos, pero es parte de las investigaciones que estamos realizando para poder proteger muchísimo mejor a los tiburones, saber qué es lo que están haciendo ellos. Este video que acabamos de ver lo preparamos para una reunión de donantes de conservación internacional en Madagascar, que se realizó hace tal vez un mes, y recoge imágenes de muchos camarógrafos que nos las han cedido, pero especialmente de una productora francesa que se llama Cinemarín, que está produciendo en este momento una película que está contando cómo es que estamos haciendo la investigación con los tiburones. Entonces esa película va a salir en Canal Plus en Europa, y esperamos pues también poderla tener en Colombia. Vamos a iniciar un poquito ya con la presentación formal de qué es el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, Patrimonio de la Humanidad. A veces es un poquito difícil entender por qué hay sitios
en el mundo y en la geografía nacional que son importantes proteger. Entonces, esto de los parques nacionales obedece a una serie de requerimientos de conservación que están ligados a lo que está listado en la imagen. Entonces, son sitios que tienen un alto número de especies o son hábitats de especies en peligro, hábitats de especies endémicas que solamente se encuentran en esos lugares, son importantes para especies migratorias, son sitios especialmente pristinos, únicos o representativos, o que tienen una alta significancia cultural o social. En el caso de Malpelo, cumple las primeras, excepto la última, porque nadie ha nacido en Malpelo. Malpelo no tiene personas que sean, pues, que sea la comunidad de Malpelo y alguien en la cédula diga nacido en Malpelo. Todavía no. Esperamos que algún día alguien se anime. Bueno. El sistema de parques nacionales en este momento está constituido por 51 áreas, es cerca del 10% del territorio nacional emergido, y en la parte submarina, en la parte marina estamos un poquito rezagados. Ampliando Malpelo, con la inmensa ampliación que le hicimos el año pasado, todavía no llegamos al 1% de superficie marina. Y es importante recordar esto porque Colombia es un país marino. ¿Por qué? Porque resulta que cerca del 47% de nuestra superficie es mar. Entonces, somos un país que tenemos un componente en nuestro territorio gigantesco de mar, pero los colombianos no lo hemos visto así. Y un poquito no lo hemos visto así, y traemos este gráfico precisamente para contar eso, porque nuestros mapas de Colombia, los cartógrafos tuvieron la inmensa gentileza de traernos las islitas que quedan muy lejos en el Caribe, en el caso de San Andrés, o de Malpelo en el Pacífico, que están muy lejos de costa, y los cartógrafos nos las traen y nos las colocan cerquita. Entonces nosotros crecimos pensando que San Andrés está relativamente cerca de Cartagena y que Malpelo está muy cerquita de Buenaventura, cuando no es así para nada. Bueno, esta es una ubicación de nuestras áreas protegidas en el sistema de parques nacionales en Colombia. Tenemos en este momento 35 parques nacionales. Estas categorías obedecen como a lo que se puede hacer en esas áreas. Tenemos 10 santuarios de fauna y flora, tenemos 2 reservas naturales que son gigantescas, son del tamaño de países europeos, que son esas que están en Fucsia, en la Amazonía. Tenemos un área natural única, que es el área natural única Los Estoraques en norte de Santander, y tenemos una vía parque que es la isla Salamanca. Bueno, entonces, un poquito adentrándonos en cómo fue el proceso de creación del santuario y todas las modificaciones que ha tenido. En 1995, en el gobierno del presidente Gaviria, se declaró el área como área protegida, pero resulta que en ese momento solamente se declaró la isla, no quedó más como santuario. Entonces, algunas personas pues dijeron, ¿cómo es posible si en la parte marina está la mayor riqueza de Malpelo? Entonces, el siguiente año se hizo una ampliación y se llevó a 6 millas. 6 millas es en millas marinas son 1.8 kilómetros. 1.8 kilómetros. Entonces, se amplió el área a 6 millas en torno. En el año 2002 tuvimos un avance muy grande, que fue la Organización Marítima Internacional, que es la que rige temas marítimos en el mundo de navegación y eso. Después de una gestión importante de la DIMAR de Colombia, de la Armada Nacional y de Parques Nacionales, reconoció esa zona de 6 millas como una zona marina especialmente sensible. ¿Eso para qué sirve? Para que el tráfico de grandes embarcaciones no pueda cruzar por esa zona, de alguna manera ayudándonos a aliviar el riesgo que representa el cruce de embarcaciones muy grandes para los ecosistemas. Entonces se volvió a ampliar nuevamente en ese año, se llevó, ya no era un círculo, era una zona rectangular, pero teníamos siguiendo teniendo enormes problemas, porque 6 millas es muy poquito. Entonces, por ejemplo, una embarcación pesquera puede, a plena marcha, puede andar 8, 9, 10, 12 millas. Entonces, si nosotros teníamos que seguir a alguien, muy rápidamente estaba ya fuera del santuario. Entonces, era muy pequeño para poderlo controlar, 6 millas.
Se decidió entonces iniciar un proceso de ampliación que duró cerca de 2 años, se trató de hacer de la manera más concertada posible, no es fácil sentar al gremio pesquero pues, y que ellos estén absolutamente de acuerdo, pero se trató de hacer de la manera más concertada posible y el año pasado, el 26 de octubre, se lleva el área a una zona de 25 millas en torno a la isla. 25 millas son 8.757 kilómetros cuadrados. Es un área monumental. Entonces, eso nos está permitiendo tener un mejor control sobre la isla y nos convirtió en el 9º parque marino más grande del mundo en este momento. Y somos la zona de no pesca más grande del Pacífico Oriental Tropical, y ya les voy a contar más adelante qué es el asunto del Pacífico Oriental Tropical. Gracias. Bueno, hemos definido este asunto de la conservación, hay que tratar de hacerlo de la mejor manera, de planificar, de organizar, de explicar por qué queremos conservar, cuáles son nuestros objetivos. Entonces, hemos definido unos objetivos de conservación, que es proteger la biodiversidad de ecosistemas terrestres de la única isla oceánica que tenemos en Colombia, en el Pacífico. Somos la única, la siguiente, proteger el hábitat de poblaciones naturales y especies de interés comercial que contribuyen a mantener los stocks de pesca. Es muy importante en este punto contarles que estas áreas protegidas tienen que tener una función en la sociedad y una vinculación con lo económico. La conservación por la conservación, a pesar de que puede parecer, o de que de hecho es la idea más limpia, pura, nosotros deberíamos entender como sociedad de que las otras especies tienen el derecho de estar ahí, porque estuvieron antes que nosotros. Los tiburones estuvieron, cuando estaban los dinosaurios en el planeta ya estaban los tiburones, y cuando estaban los dinosaurios en el planeta el mamífero más avanzado era como una musaraña, que era un ratoncito así de chiquito. Entonces eso es para darnos un poquito cuenta de que estas especies llevan muchísimo tiempo, tienen el derecho de estar. Pero resulta que insertar esos conceptos en la sociedad, en una sociedad como regida por criterios económicos tan fuertes, no es tan sencillo. Hay que vincularla definitivamente a los criterios económicos. Entonces, un área protegida cumple un inmenso papel para la reproducción de las especies. Si no tenemos áreas protegidas como Malpelo, las personas, en Malpelo las especies desovan, llegan los pececitos muy pequeños, después pues las corrientes los desplazan hacia el continente. Si no protegemos ese sitio allá, las poblaciones de la costa no van a tener esos pececitos pequeños que llegan a los manglares, y en los manglares se desarrollan y son las especies que las personas después las comunidades después van a poder pescar. Entonces, como todo está absolutamente interrelacionado en el planeta, entonces si no hacemos esta conservación allí, no vamos a tener los pececitos allá, entonces no vamos a poder pescar acá, las poblaciones van a tener inmensos problemas de seguridad alimentaria. Entonces, todo es un conjunto. Estamos tratando de entenderlo como un conjunto que tiene una inmensa significación social y económica. El tercer objetivo es conservar un área utilizada para actividades de buceo. En este momento, Malpelo está considerado, está en el libro de las 100 mejores inmersiones del mundo, está Malpelo. Muchas revistas especializadas, europeas, norteamericanas, incluyen a Malpelo dentro de los 10 mejores sitios del mundo para hacer actividades subacuáticas, porque ustedes lo acaban de ver en las imágenes, es una locura. Estas imágenes no son producto, las que acabamos de ver, de meses de filmación como sucede en otros tipos de producciones naturalistas, que tienen que estar los camarógrafos meses y ir 4 veces en 3 años y volver, y que de pronto apareció, que de pronto no apareció. No, sencillamente vamos a Malpelo, nos colocamos la careta, nos colocamos las aleticas, ni siquiera requerimos utilizar tanque, sino metemos la cabeza en el agua y ahí empezamos a ver todas esas maravillas. Eso es Malpelo. Por eso hoy es Patrimonio de la Humanidad. Gracias, Esteban. Bueno, protegemos también especies migratorias, especies endémicas y en riesgo de extinción. Por ejemplo, el tiburón ballena que acabamos de ver es una especie en peligro. Lo protegemos.
Tenemos unos valores objeto de conservación, que son las especies de tiburones, las formaciones de coral. En el Pacífico colombiano hay 3 sitios identificados con formaciones coralinas: Gorgona, Utría y Malpelo. El coral no es abundante en el Pacífico colombiano. Tenemos como valor objeto de conservación las especies endémicas insulares terrestres, que son, por ejemplo, los cangrejos, los lagartos que veíamos, las aves, y algo muy especial, que es esta población de especie, de esta ave hermosísima que es la zula, con un S, que es la colonia reproductiva más grande de todo el mundo. Tenemos alrededor de unos 22.000, 24.000 zulas en la isla. Gracias. Bueno, ¿cuál es la región del Pacífico Oriental Tropical? Como estamos pensando esto como en conjunto, como en integralidad, entonces ha sido muy importante un ejercicio que los países que componen esta región han definido para trabajar en conjunto y como tener la misma ruta para llegar a los objetivos que necesitamos. Entonces son Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, y las áreas protegidas que pertenecen a esos países en la región. ¿Cuáles son? Por Costa Rica, entonces tenemos la isla del Coco, que es esa isla que vimos en la película de Jurassic Park. Esa es la isla del Coco, un sitio fascinante. Tenemos la isla Coiba, que fue, al igual que Gorgona, fue prisión en una época y eso permitió que tiene un nivel de conservación fantástico. Esa isla es increíble, pertenece a los panameños y fue declarada el año anterior como sitio de patrimonio de la humanidad. Tenemos por Colombia la isla Gorgona y la isla Malpelo. Y por Ecuador, el área marina protegida más importante del mundo, que es la Reserva Marina de Galápagos y el Parque Nacional Galápagos. Hoy, todos estos sitios son patrimonio de la humanidad, todos, excepto pues Gorgona. Bueno, ¿dónde está Malpelo? Ahora sí lo llevamos al mapita, no que nos habían mostrado con Malpelo cerca de Buenaventura, sino en el sitio de verdad. Malpelo está en el cruce de las líneas, en ese sitio, gracias. Ese lugar está ubicado a 500 kilómetros de cualquier costa, supremamente aislado. Eso ha favorecido su conservación. El Pacífico Oriental tiene muy poquitas islas, como decíamos, es la única isla oceánica de Colombia, y recordemos que hay islas continentales como Gorgona, que están muy cerquita y están unidas a plataforma, y hay islas oceánicas que son sistemas independientes de la plataforma del continente. Malpelo es una isla oceánica. Gracias. Bueno, muy bien. En 1996, como les contaba, teníamos 651 kilómetros cuadrados. En la parte terrestre son 13 kilómetros y medio cuadrados, porque la isla tiene 3 kilómetros y medio de largo y 1 kilómetro de ancho y 300 metros de altura. Ahorita vemos un poquito esa configuración. El año pasado, después de ese fantástico proceso, pudimos llevar el área a 8.575 kilómetros cuadrados, que es esa extensión, es gigantesca hoy en día. Y habíamos hecho todo el proceso para que fueran 40 millas. Y creo que íbamos a quedar el parque marino más grande del mundo, pero entonces había muchos criterios en cuanto a protección y control de un área de ese tamaño. Es muy, muy difícil, entonces se decidió dejarlo en 25. Entonces la distancia desde el centro de la isla hasta la frontera del santuario son 25 millas. Gracias. Perfecto. El nombre. Esta mañana me decían que por qué se llamaba Malpelo y que por qué no le habíamos colocado Buen Pelo. De hecho, creo que a Malpelo le ha ido tan bien que va a tocar proponer esa idea, ¿no? Tienen razón, pero resulta que para entender un poquito el nombre hay que remontarse como a la época en la cual se lo colocaron. El nombre de la isla está referido desde 1542 en una crónica de Pedro Cieza de León. Él refiere que llegaron a un islote que los marineros llamaron Malpelo. También está referenciado en el Mapamundi de 1550 bajo otro nombre que le colocaban los cartógrafos de esa época a sitios como inhóspitos.
Pero entonces volvamos en el tiempo para entender un poco por qué le colocaron ese nombre. Entonces nos vamos en esa época, esos barcos de madera, muy poquitas comodidades, navegando a vela, si no había viento se quedaban quietos y podían estar quietos meses. Entonces esta gente, cuando llegaba a una isla, esperaba encontrar pues una isla como lo es Gorgona, ¿no? Con palmeras, playa, bueno, una cosa ahí de fantasía. Pero resulta que como Malpelo es una roca gigantesca, no tiene playas, todo es escarpado. Cuando uno lo mira así desde lejos dice, es imposible que haya agua, imposible, pero sí tiene agua. Nosotros tomamos agua de Malpelo. Entonces, cuando después de navegar una cantidad, quién sabe cuánto tiempo, y se encuentran con una isla de esas características, pues yo creo que no le querían poner buen pelo a ese sitio por nada del mundo. Entonces, de ahí el nombre. Gracias. Bueno, estas son nuestras instalaciones en este momento. El año pasado crecimos un poquito, tenemos una casita un poquito más grande, pero ahí se aprecia, es la estación base. Esta se instaló en 1986, gobierno del presidente Belisario Betancur. Tiene su helipuerto, su zona de paneles solares, su estación meteorológica. La casa es bastante pequeña, tiene un área de 10 por 10, es un sitio como ambiente compartido. Y en esta estación es que permanecemos por periodos de un mes en compañía de la Armada Nacional, que son los que tienen el encargo pues por el país de ejercer la soberanía. Bueno, un poquito para referirnos a cómo ha sido la posesión y eso. Realmente de una isla de esas características, durante muchísimos años nadie pues se iba a pelear por tener un islote ahí. Entonces realmente creo que nadie nunca le discutió la posesión a Colombia. Ya pues está claramente determinado por los tratados fronterizos y tiene una importancia geopolítica bastante decisiva pues en términos de territorio para Colombia, pero eso lo vamos a ver en una imagen posterior. Como les contaba, en 1986 el presidente Belisario instala el puesto, el presidente Belisario tuvo una política de fronteras muy interesante y en esa política de fronteras ubicó un puesto destacado de la Armada Nacional en la isla. Ya en 1995 se crea el área protegida. Bueno, aquí tenemos una de las unidades de la Armada Nacional, creo que es la fragata Caldas. ¿Por qué es importante Malpelo en términos geopolíticos para Colombia? Y esto es muy, muy interesante. Aquí tenemos el mapa oficial de Colombia, el que realmente debemos usar. Entonces tenemos allá las zonas, las líneas en el Caribe, gracias, ahí donde estamos señalando, definen todo el territorio marino colombiano en el Caribe. Todo eso es marino y da la vuelta hacia arriba. La única frontera que, como ustedes bien saben, no está definida es con los venezolanos. Ya en el Pacífico, entonces hemos definido frontera con Panamá y tenemos, gracias a Malpelo, frontera con Costa Rica. Resulta que ¿cómo se llama esto? En geopolítica, los países tienen derecho a 12 millas de mar territorial a partir de la línea base de costa. Entonces sale uno 12 millas y eso es mar territorial. Desde esa misma línea base sale uno mar adentro 200 millas y eso es la zona económica exclusiva. Entonces, perfecto, hagamos el ejercicio desde la costa colombiana. Entonces estamos en la costa, salimos 200 millas, que es más o menos la mitad, un poquito más hacia, más, otro poquito por ahí, otro poquito para el otro lado, perfecto. Si no tuviéramos Malpelo, nuestra zona económica exclusiva terminaría un poquito más a la izquierda de donde está el cursor en este momento, en ese punto. Ahí terminaría nuestra zona económica exclusiva. Pero como tenemos a Malpelo, entonces Malpelo nos genera 12 millas de mar territorial en torno a Malpelo y 200 millas de zona económica exclusiva en torno a Malpelo. Entonces eso hace que tengamos frontera con Costa Rica y nuestra zona económica exclusiva va hasta la línea que está más hacia la izquierda. Exactamente. Entonces esa es la importancia geopolítica de Malpelo. Entonces nos extiende en área marina una cantidad. Gracias. Bueno, ¿cómo es la caracterización física del área? Esta es una imagen muy bonita porque es una imagen del fondo marino sin agua. Entonces vemos ahí la conformación de costa y cómo hay unas montañas submarinas.
Entonces vemos a la izquierda, allá a la izquierda donde está la isla del Coco, un poquito más a la izquierda, esa montaña submarina, perfecto, que está en esa zona, y la montaña que se llama la dorsal de Malpelo, la que está a la derecha, en el cuadrito, perfecto, esa es la dorsal de Malpelo, y la puntica de esa montaña, la parte más alta, esa es la isla. Esa montaña tiene cerca de 4.000 metros de profundidad en su zona más profunda, que es como hacia el noroeste de la isla. Entonces, dése cuenta lo interesante que es la conformación de la dorsal de Malpelo y cómo la parte emergente, esa es la isla Malpelo. La isla Malpelo tiene 300 metros emergidos solamente, es bastante alto. La impresión que uno tiene la primera vez que llega es una piedra ahí enorme en la mitad del océano. Gracias. Bueno, tenemos un clima de temperatura promedio que está cerca de los 25 grados en superficie, de 21 a 16. Tenemos algo muy interesante, que es que los primeros meses del año las aguas se colocan frías y resulta que a los peces les encantan las aguas frías. Entonces, como las aguas están frías cerca a superficie, entonces todos los peces suben. Entonces, en los meses de febrero, marzo, abril, hay una cantidad de fauna excepcional, todos los tiburones, las mantas, todo lo que queramos ver. En el resto del año las aguas se colocan un poquito más calientes cerca a superficie y entonces los animales profundizan un poco, pero siempre están ahí, siempre están ahí. Bueno, la siguiente, por favor. Este tema es absolutamente fundamental porque nos habla mucho de por qué Malpelo es tan rico. Es el asunto de las corrientes. En la ubicación de Malpelo, en ese puntico rojo, y vamos a empezar con clic a ver las corrientes. Con adelante, creo. Bueno, eso tiene una animación que gastamos una cantidad de tiempo haciéndola, pero ya está un poco tímida, no quiere salir todavía. Pero ese es un listado de las corrientes que tenemos. Corriente ecuatorial, corriente de Panamá, corriente ecuatorial, corriente superficial de Cromwell, corriente de California, corriente de Colombia, corriente ecuatorial del sur. Nos influencia muchísimo el fenómeno del niño y la niña cuando se enfrían o se calientan las aguas. Y la existencia de todas esas corrientes en esa región, pues son como ustedes vieron a Nemo cómo es que van las tortugas en las corrientes. Entonces resulta que eso es lo que hace que haya tantas especies de tantos sitios que confluyen cerca de Malpelo y alrededor de Malpelo. Además hay una cosa muy bonita. En el mar, cuando cualquier objeto cae, puede ser las cosas más insospechadas del mundo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, pasar neveras flotando, pero ya no son neveras flotando, ya son todo un ecosistema que va en torno a la nevera. Entonces ya sacar la nevera, uno podría decir, no, saquemos la nevera porque eso está ahí feo y contamina, pero si uno llega a sacar la nevera, ya hay una cantidad de peces en torno impresionante. Entonces, llevemos eso a una isla. Entonces, el hecho de estar esa isla en ese sitio hace que se agreguen alrededor miles de peces, miles de peces. Gracias. Ahora sí aparecieron. Aparecieron las corrientes. La importancia biogeográfica, vemos la ubicación de esas islas. Clipperton es un atolón que pertenece a Francia, pero está frente a California. Y son como las islas que están en la región. Entonces, todos esos sitios funcionan como lugares de agregación de peces y de trampolín para muchísimas especies. Entonces, proteger la región no tendría mucho sentido. Proteger Malpelo si no estamos protegiendo cocos, si no estamos protegiendo Clipperton, si no protegemos gorgonas, si no protegemos las Galápagos. Tenemos que pensar absolutamente en conjunto, por eso estamos trabajando en el corredor marino del Pacífico Oriental Tropical. Gracias. Bueno, ¿qué tenemos en el medio terrestre? Eso es muy lindo. Volvemos a ver el ave zula, que es nuestra ave insignia. Algo muy interesante es que la isla tiene agua dulce. Realmente no es agua dulce, es como agua acidita, ¿no? Tiene un discreto sabor a limón que espero que ustedes entiendan de dónde viene el sabor a limón.
Entonces, es gracias a las zulas también contribuyen con la saborización del agua, pero nos ha permitido pues permanecer en la isla pues desde 1986 sin tener que llevar agua, que hubiese sido algo absolutamente complejo de realizar en términos operativos. Entonces, ¿cómo hay agua en una isla que no tiene árboles? Eso me queda sorprendido la primera vez que veo eso. Resulta que como la isla es tan alta y casi siempre tiene como nube propia durante buena parte del año, una nube ahí encima, entonces esa humedad se condensa en la parte más alta y comienza a escurrir hasta que llega a determinados puntos donde aflora, parece un nacimiento de agua. Hemos tenido épocas donde no llueve en 2, 3 meses, temporadas secas muy fuertes, y siempre hay agua. Poquita, pero hay. Entonces es una cosa absolutamente mágica que tiene la isla Malpelo. Bueno, tenemos nuestros cangrejos. Esto que vemos aquí en la imagen es un pequeño parche de lechos que no tiene más de 30 metros cuadrados, pero es nuestra única zona como con cobertura vegetal definida. Entonces un bosquecito de lechos ahí hermosísimo, y los cangrejos es muy lindo verlos ahí, y eso tiene un aroma increíble. Entonces es como nuestra única cobertura vegetal. Tenemos especies de insectos. La siguiente, por favor. Tenemos nuestras lagartijas de Malpelo. Es muy interesante y nos parece absolutamente apasionante el pensar, bueno, uno puede de alguna manera definir cómo llega un cangrejo, porque bueno, los cangrejos van por el mar y el asunto y la cosa, entonces no es difícil entender cómo llegó el cangrejo a la isla, pero cómo llega una lagartija a una isla que está separada a 500 kilómetros de cualquier costa es algo que es muy interesante de explorar. Estas lagartijas son muy lindas porque ellas están como asociadas a los árboles, y de hecho su género en tierra, todos están relacionados con los árboles. Este es el único género de esa especie, esta es la única especie de ese género que no tiene nada que ver con árboles, pero tienen una relación muy interesante con trepar. A ellas les encanta estar en cualquier sitio de la casa, cualquier viga, están encima, y son súper curiosas, es hermosísimo. Ellas se parecen, el comportamiento es como en Jurassic Park, esos pequeños dinosaurios que atacan en grupo, no sé si se acuerdan de la película, pero es muy lindo. La primera vez que las vi, en el primer viaje, vamos a hacer fotografía. Entonces, uno tiene que tomarse el tiempo para hacer fotografía. Nos acostábamos en el piso, empezábamos ahí con la cámara a esperar el momento perfecto, cuando de pronto uno se sentía observado. Y en efecto, estaba siendo observado. Entonces era una lagartija de esas por allá, y la otra por allá, y la otra por detrás. Son súper curiosas. Entonces, así, ¿perdón? Son más o menos de este tamaño. Los otros lagartos son súper poderosos y son como los dueños de la isla. Tienen un caminado lento, pausado. Son los reyes en la isla. Esos sí son un poquito más grandes, son como de este tamaño. Ellos no son tan amigables como los otros, más bien son como huidizos. Una cosa muy linda en la isla es que los animales no le tienen miedo a uno. Recorriendo la geografía nacional, es bastante difícil encontrar otro sitio en el cual los animales no le tengan miedo a uno. Entonces las aves no es que llega el humano y nos perdemos. No, ellas están ahí, caminan al lado de uno, los cangrejos se comienzan a comerse las botas, la ropa que se cae se la comen, absolutamente todo, ellos es de interés nutricional. Bueno, esta es otra especie muy linda que se llama el gecko. No es tan fácil verlo, está como metido siempre como en rocas y eso, pero es una especie muy interesante, los geckos. Tenemos muchísimas aves, más o menos unas 60 especies han sido reportadas. Es un sitio como de descanso de las aves en migración,
y tenemos poblaciones muy importantes como la de Sula, la población reproductiva más grande del mundo. La siguiente. Ya en el medio marino, pero antes de empezar con el medio marino quiero contarles algo. Resulta que hay una diferencia impresionantemente marcada entre la parte terrestre y la parte marina. ¿Cuál es esa diferencia? Resulta que en la parte terrestre, como les contaba, la lucha por los nutrientes, si ustedes lo vieron en la película, es impresionante. O sea, cada cosa que se puede comer se usa, porque las especies que están en tierra no tienen más fuente que los alimentos que suben las aves. Van y pescan y entonces el guano, las plumas, los huevos, cuando se mueren las aves, etcétera, etcétera, son el alimento de las demás especies. Entonces, la parte terrestre del santuario es un ejemplo vivo de cómo la vida tiene una tenacidad y una capacidad de lucha y de aferrarse por existir y por seguir viviendo y seguir avanzando en esos procesos. Esa es la parte terrestre, entonces es una zona agreste, difícil, muy extrema. Por el contrario, en la parte marina es la abundancia absoluta. Todas las formas, todos los peces, todo lo que ya han visto en las imágenes. Entonces tenemos en el medio marino nuestra zona coralina, es una formación, no es un arrecife, sino es una formación coralina muy pequeña, muy localizada y por lo tanto muy sensible y muy importante para nosotros. La siguiente, por favor. Tenemos más imágenes, lo que les contaba antes, no abundan las formaciones coralinas en el Pacífico, así que eso las hace aún más importantes. Esta es una imagen. Tenemos muchos peces asociados a estas formaciones y tenemos también, además de las coralinas, tenemos las paredes verticales donde todo eso está lleno de vida. Cualquier cosita donde uno se asoma en una inmersión, va viendo, pues ahí se asoma un pececito, algo está vivo ahí. Tenemos cuevas, túneles, tenemos fondos arenosos y de cascajo y también tenemos especies asociadas a lo oceánico. Entonces, la parte de las arenas, que pareciera que no tuviese vida, es profundamente rico también en formas muy sensibles de vida. Bueno, tenemos ahí un pez ángel. Todos los ecosistemas en Malpelo están absolutamente interconectados, la tierra, las paredes verticales, los fondos arenosos, el oceánico, las formaciones de coral. La siguiente, por favor. Perfecto, ahí tenemos un ejemplo, vamos a ver varios ejemplos de peces oceánicos y mamíferos también, las mantas. Se han más o menos determinado unas 43 familias de estrellas de mar, tenemos moluscos 340 especies, crustáceos 159, tenemos los reptiles marinos, de peces tenemos una cantidad enorme, 397 especies identificadas, de mamíferos marinos 19 especies. Nos visitan mucho los delfines, este es un tiburón ballena, los delfines estos que son los turciops, pero oceánicos, esos son delfines poderosísimos, gigantescos. Y tenemos un grupo muy lindo que nos visita en determinadas épocas del año. Todavía no sabemos muy bien, no le hemos encontrado muy bien como la secuencia de la cosa, pero cuando están, y nosotros estamos en actividades de monitoreo en la isla, es súper lindo porque a las 10 dan una vuelta, y dan una, dan dos, dan tres, se desaparecen. Como a las 3, 4 de la tarde, salen otra vez y dan otra vuelta. Y el grupo tiene más o menos unos 12 delfines y tiene delfines pequeños también. Entonces es súper especial esa presencia de los delfines. ¿Qué hacemos en la isla? Tenemos nuestro programa de investigación. Este buque fue bautizado en honor a Malpelo, es el ARC Malpelo, buque oceanográfico de la Armada Nacional. Y con él hemos hecho muy buena parte de las expediciones científicas que hemos hecho en la isla. Tenemos un trabajo de documentación, filmación submarina, que es un trabajo muy difícil desde el punto de vista técnico, pero tenemos una muy buena cantidad de imágenes, de registro fotográfico de las especies. Estamos haciendo ahorita, en la imagen de abajo vemos el trabajo de campo,
es nuestra directora, y nuestro coordinador de investigaciones, Germán Soler, y nuestra directora Sandra Besudo. Y es el trabajo que veíamos en la película, que es marcar los tiburones para poder saber qué hacen. Entonces se les colocan los tags. Hay de dos tipos. Uno es satelital, entonces cuando pasados 3, 4, 5 meses el tag se suelta. Cuando sale a superficie el tag, entonces comienza a emitir a un satélite, y el satélite nos lo envía los datos a un laboratorio, y ese laboratorio nos los transmiten a nosotros y nos permite establecer qué es lo que están haciendo los tiburones. Tenemos otra manera de monitorearlos en este momento, que son con TAC acústicos. Entonces colocamos unos receptores a media agua, sumergidos, y cada vez que el tiburón pasa por ahí queda grabado, y cada TAC tiene una secuencia específica de radiofrecuencia, entonces se sabe específicamente qué tiburón fue el que pasó en qué momento. Nos ha mostrado, ya tenemos que en esta investigación la empezamos a comienzos de año, ya está empezando a arrojar los primeros resultados, y vemos cosas interesantísimas, como por ejemplo que hay tiburones o grupos de tiburones que se van 1 a 2 semanas y regresan. No tenemos idea hasta dónde. Cuando empecemos a recibir información más certera de los satelitales, podremos tener una información que nos sirva más. Y esto es muy importante, porque la investigación en Malpelo no la hacemos pues como por el placer pues del conocimiento y de ese tipo de cosas, sino para que nos arroje información que nos permita proteger mejor. O sea, es investigación toda de utilidad práctica. Tenemos un plan de investigación que ya definimos el año pasado. Estos son los tags, los que veíamos en la anterior, Esteban, por favor. Esos son los tags, los que están a la derecha, abajo, perfecto. Y en la imagen superior derecha vemos la estación receptora de los acústicos que tenemos anclada con unas pilotes en puntos a media agua. Eso es lo que hacemos con investigación. Hacemos el monitoreo, se está haciendo censo de peces, tenemos un trabajo muy importante con el INVEMAR para el monitoreo de las formaciones coralinas, para el monitoreo de las aves. Trabajamos con otras fundaciones como Yuarta, como la Asociación Calidris, mucha gente que nos está colaborando para poder proteger mejor la isla desde el conocerla mejor. Gracias. El ecoturismo es muy importante para nosotros. Estamos recibiendo alrededor de unos 400 buzos al año, la mitad de ellos son colombianos. Hay 3 barcos que operan desde Colombia y 2 barcos que operan desde fuera de Colombia, uno desde Panamá, uno desde Costa Rica. El destino es absolutamente fantástico, así que ha tenido la atención de un buen grupo de amantes del buceo, y una referencia muy bonita que nos hacía una persona que conoce muchísimo del tema de buceo en el mundo, nos decía, mire, para los buzos Malpelo es como para las personas que les gusta la fauna grande de los tigres y, bueno, los tigres no, de los elefantes y de los hipopótamos, los parques africanos. Entonces, algo así es Malpelo para las personas que nos encanta la vida submarina. Entonces, tenemos una resolución de uso. Es muy importante reglamentar el uso, porque si a medida que Malpelo va siendo conocido, si nos llegan en un momento 100 buzos al mismo tiempo, 5 barcos, pues vamos a tener Malpelo como para 2 años, en el mejor de los casos. Afortunadamente tenemos una reglamentación de uso desde el 2003 que solamente permite un barco de buceo a la vez y 25 buzos máximo en el agua. No pueden haber más buzos. Esto estamos convencidos, y de hecho ya ha mostrado las bondades de tener esta reglamentación. Nos permite tener muchísimo mayor control sobre lo que está sucediendo con las actividades subacuáticas. Bueno, gracias. Tenemos ahí una tabla, un poquito que nos hace falta actualizarla un poquito, pero la tendencia ha venido en incremento paulatino. Esperamos, nuestra meta es que en el correr de 2 o 3 años, para ir a Malpelo haya que hacer una reservación de años de anticipación, como ya sucede en otros sitios en el mundo, y que estos recursos, que los buzos pagan unos recursos por ingreso que le entran a parques nacionales de Colombia, ayuden a la conservación. Gracias. Bueno, este es uno de nuestros éxitos
y cuando digo nuestro es como país, más recientes, que es el poder haber concretado el sueño de tener un buque de vigilancia para el santuario. Una idea bastante difícil, los recursos con que cuenta Parques Nacionales, que es una entidad adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, son muy restringidos. Si le cargáramos el presupuesto necesario para la compra y operación de este buque, estaríamos absorbiendo cerca de el 20% o 30% de todo lo que tiene el Parques Nacionales para cuidar los 51 parques de Colombia. Entonces, en algún momento esta idea era un poco como, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo no tenemos el recurso? Y encontramos el recurso. ¿Y cómo lo hicimos? De una manera que nos parece absolutamente satisfactoria para nosotros, para país, Colombia. Trabajando en conjunto. Entonces, tenemos poquito, nuestra armada no es súper poderosa, no es súper no sé qué más cosas, pero sí podemos sumar. Entonces, hicimos un convenio entre la Armada Nacional, Parques Nacionales de Colombia, Conservación Internacional y la Fundación Malpelo para poder tener este buque de vigilancia. Es un convenio a 3 años. La Armada colocó el buque a través de la UNESCO, la Fundación de Naciones Unidas y Conservación Internacional, se ubicaron los recursos para poderlo adecuar. Era un pesquero originalmente y en este momento está convertido ya en un buque de vigilancia que tiene la capacidad de permanecer grandes periodos en alta mar. Entonces tenemos autonomía ya probada para 45 días de alimentación, tenemos planta desalinizadora, tenemos cupo de combustible gigantesco y nos va a permitir operar para proteger el santuario de una manera que esperamos sea lo mejor posible. Entonces este es nuestro buque, el nombre es ARC Sula, Armada República de Colombia Sula, en honor al ave de Malpelo. Bueno, esto es ya el punto como donde hablamos de lo preocupante. Estos señores son los señores atuneros. El año pasado, precisamente por esta época, tuvimos en un momento 12 atuneros en el área, 12 atuneros en el área. Un atunero en un lance puede sacar cerca de 60.000 peces, 60.000 peces cuando tira su red y la recoge. Más o menos unos 100 toneladas de peces que son en peces, los atuneros son como así de grandes o más grandes, pueden ser 60.000. El asunto es que con los atunes salen los delfines, salen los tiburones ballena, salen las tortugas, sale una cantidad de especies impresionante. A veces la manera de operar de estos barcos, que son absolutamente ilegales, no le han pedido permiso en aguas colombianas, no tienen licencia de navegación en Colombia, absolutamente nada, porque pueden ser barcos rusos, japoneses, bolivianos, que no tienen mar, pero tienen una flota gigante, mexicanos, venezolanos y colombianos, por ahí decían. Los colombianos, perdón. Como eso, no utilizamos ese término porque en asuntos marítimos hablar de pirataje eso tiene otras connotaciones, pero digamos que en términos modernos son como el asunto en la actualidad de lo que hacía esa gente en su época. Entonces van por los mares de todos los países, se meten por allí, se meten por allá, no descargan en puertos, no dejan $1, no pagan un impuesto, nada, y sencillamente se van llevando los recursos de una manera impresionante. A veces es tan difícil que, por ejemplo, hacen un lance, que es botar las redes, dar toda la vuelta, recoger la red, todo ese tipo de cosas, eso lo hacen como en 2 o 3 horas, sacan toda esa cantidad de peces y resulta que los peces que sacaron no eran del tamaño de interés de ellos. Pues necesitan unos así y los que salieron eran en promedio así. ¡Wow! Al mar. Entonces mucha gente nos dice, pero qué buenos devuelven los peces, ¿sí? Al agua. Pero es que ustedes entenderán que tener un pececito, 30 toneladas de pescado encima de una red, no queda vivo para nada. Entonces, realmente muy pocos regresan vivos al agua. Es un problema muy serio este de la pesca ilegal.
Estamos luchando fuertemente para poder controlarla y ya con el buque va a ser mucho más sencillo. Tenemos esta práctica absolutamente lamentable, que es el asunto ese del aleteo, que yo creo que ustedes lo han visto por los medios de comunicación. Hemos tratado pues de ir como profundizando la conciencia como de los colombianos en este sentido. Es una práctica absolutamente lamentable, que es quitarle a los tiburones las aletas. Muchísimas veces los botan vivos al agua. Eso es una práctica absurda porque desafortunadamente la carne del tiburón no tiene muy buen precio. Entonces muchos pescadores deciden no llenar sus bodegas con una carne que no tiene mucho precio, sino sencillamente cortan lo que realmente para ellos es de valor y botan el resto. Es una práctica absolutamente nefasta que está siendo estimulada por el inmenso poder económico de los compradores del mercado asiático, que pueden pagar por una sopa de aleta de tiburón $100, $400, ofrecerlas en sus fiestas de bodas y este tipo de cosas. Entonces ellos han ido como acabando los tiburones por el mundo y en años recientes pues han llegado a nuestras costas. Entonces esta práctica es lamentable, muy muy lamentable. Tenemos también problemas con los pescadores ecuatorianos. Entonces nos dirán, pero esa lanchita llega a Malpelo, ¿cómo así? Resulta que ellos tienen una práctica, que es un barco grande, que es una nodriza, con 7 u 8 lanchas pequeñas que van siguiendo, que van remolcadas por el barco grande se queda fuera del área protegida y manda las lanchitas, cosa que si nosotros logramos interceptar una lancha de estas pequeñas, pues no pierden demasiado, pero estas lanchas no son tan pequeñas. Una lanchita de estas puede tener 1000, 2000, 3000 líneas con 2000, 3000 anzuelos, entonces no son tan pequeñitas y se pegan a la isla. Tienen unos puntos donde ponen una cadena y tal, se pegan ahí en las noches. Como saben, ya conocen nuestras limitaciones operacionales, entonces saben que en la otra cara de la isla no podemos verlos, entonces se van allá y pescan. Bueno, esto es bastante complicado. El buque también nos va a permitir avanzar en el control de este tipo de lanchas. El asunto de las basuras fue un problema durante muchísimo tiempo, pero con el inmenso compromiso de la Armada Nacional se ha ido retirando de la isla muchas toneladas de basura. En este momento todo lo que se lleva se trae, pero la labor de retirar todo lo que había se acumuló durante 20 años fue bastante difícil, pero el compromiso de la Armada ha hecho posible que estemos avanzando de una manera consistente en retirar estos desechos. Gracias. También había una práctica muy común en los marineros, que era ir y pintar lo que vemos ahí. Feliz Navidad, le decía a mi familia, amo a Rosita, amo a Pepita, en unos sitios que uno dice, pero por Dios, este personaje cómo se subió allá a pintar ese corazón. Es mucho amor el que tenía este señor por esa niña, entonces impresionante. Pero eso pues es muy, pues sí, la foto linda y todo, pero contamina muchísimo y se veía muy mal. Entonces se han ido pintando con el color de las piedras y todo, esperando que con el correr de los años se vaya pues desgastando ya de forma natural eso y ya en algún momento no tengamos grafitis en la isla. Tenemos también, nos preocupa mucho que si el turismo no se maneja bien, empieza a ser una amenaza. Entonces estamos tratando de avanzar con estudios. La Comunidad Europea nos está financiando un estudio para determinar capacidad de carga y poder tener herramientas suficientes para manejar bien el asunto del ecoturismo. Gracias. Muy bien. Finalmente, como esta reflexión. Muchas gracias. Ese trabajo que se hace de conservación en Malpelo, quiero insistir que es el sumar, y un ejemplo muy lindo. Cuando nos reunimos con guardaparques de otros países del mismo corredor, nos dicen, ¿en serio ustedes trabajan con la Armada? No es posible. Aquí es imposible hacerlo. ¿En serio ustedes trabajan con los institutos de investigación, con las otras organizaciones? Sí, eso es lo normal. Cuando ven el barco es un guardacostas y ustedes van ahí también.
Entonces, en este momento en conservación estamos siendo un ejemplo. Este corredor marino es la iniciativa de conservación, lo que les contaba de las áreas protegidas de toda esta región, es la iniciativa de conservación marina más importante que hay en este momento en el mundo. Así que nosotros, Colombia está liderando en este corredor, está colocando ejemplos muy importantes, hemos ampliado, tenemos el buque, logramos la declaratoria de Malpelo como Patrimonio de la Humanidad, tenemos retos enormes como sostener ese buque que vale una cantidad de dinero, estamos tratando de hacer todo lo posible para que esto sea muy sostenible en el tiempo. Así que es un esfuerzo de muchísimos. Entonces, sumando es como hemos podido hacer cosas como país muy importantes en el tema de conservación marina. Hoy en día, y felizmente para todos, patrimonio natural de la humanidad. Muchas gracias.